hará uso de la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Santiago Cafiero. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos y todas. Realmente para mí es un gusto estar en este aniversario de los 25 años, recordando la creación de este foro, ámbito del Mercosur político. Un ámbito que, por supuesto, que hay que fortalecer y, por supuesto, que durante el día de hoy, no solo con la documentación que se ha compilado como antecedente, como hoja de ruta transitada, eso nos debe, por supuesto, hacer reflexionar sobre todo lo que falta, todo lo que todavía no hemos alcanzado como ámbito de integración en la región. El Mercosur es la herramienta de integración política, económica, la herramienta de integración cultural más importante que tiene la región. De ahí es que también nosotros hacemos un llamado a todos los estados asociados, que hoy veo aquí, hombres y mujeres que son embajadores y embajadoras aquí en nuestro país, que también son parte de este Mercosur ampliado. Para nosotros la integración es una integración sudamericana. Para nosotros la integración es el camino para alumbrar un mundo de incertidumbres. Hoy el mundo se debate sobre necesidades que la región puede satisfacer, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, de cómo nosotros hemos sabido resolver diferencias entre los estados, que no hemos estado de acuerdo en todo el tiempo durante estos 25 años, pero que siempre hemos encontrado mecanismos a partir del diálogo, del debate, de la discusión, que nunca han estado atravesados por la utilización de la fuerza y sí por la utilización de las relaciones exteriores, de la política exterior. Para mí es un gran gusto hacer esta apertura. Le agradezco a todos los que están aquí en este primer panel, bueno, a Gustavo y a Mariano, que son quienes también llevan adelante por parte de la Cancillería esta agenda, y principalmente destacar que de este tiempo de incertidumbre global, que de este tiempo donde la pandemia se sumó allá una crisis profunda que se venía perpetrando con respecto a las crisis de cadenas de suministro y a su vez a las crisis de los estados recurrentes por los sobreendeudamientos que tenían los estados y en la región. A esos tiempos difíciles se le sumó la pandemia, a los tiempos de la pandemia se le suma ahora una guerra en Europa a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y estos tiempos de incertidumbre los vamos a superar en conjunto, los vamos a superar con más integración, no con menos integración. Cualquier mecanismo, sea dinámico o más lento, cualquier herramienta, sea más efectiva o menos efectiva, pero que promueva el diálogo entre estados, hermanos, entre vecinos, es la herramienta para poder superar todas las adversidades. De aquí, desde la Argentina, aprovechando nuestra presidencia pro tempore del Mercosur, los convocamos y les decimos que creemos en la integración regional y que creemos que a partir de la integración regional vamos a poder superar los problemas que aquejan a nuestra región. Las desigualdades, las inequidades, las violencias. Todo lo vamos a poder superar con más integración y no con menos integración. Cualquier herramienta que podamos poner a disposición de ese debate, del debate por más integración, son herramientas necesarias que tienen que nutrir nuestra caja de herramientas para poder superar las dificultades y sobre todo para poder proyectar un futuro para nuestros pueblos, pero para toda la región. Muchas gracias. En menos de 6 meses, en 6 meses se va a estar cumpliendo los 25 años de este foro de consulta y concertación política del Mercosur, que
es una herramienta imprescindible, ha sido una herramienta imprescindible en los últimos 25 años para dialogar, para encontrarnos, analizar las nuevas complejidades que ha ido enfrentando nuestra región. En un mundo, como decía el canciller, con muchísima incertidumbre, donde los problemas son cada vez más complejos y hemos visto en los últimos años con la pandemia, posteriormente con la guerra y actualmente también con la sequía y grandes dificultades también a nivel financiero, que la agenda de nuestro bloque no se circunscribe exclusivamente a las cuestiones económicas, comerciales, como originalmente fue pensado, sino que nuestro bloque afortunadamente ha evolucionado, ha desarrollado una agenda institucional mucho más sólida, mucho más rica, y en ese marco, en 1998, en diciembre de ese año, fue creado este foro que nos permite dialogar sobre estos aspectos. La economía mundial en los últimos 32 años, desde que fue creado el Mercosur, cumplimos el 26 de marzo, en 10 días solamente, cumplimos 32 años de vida como bloque. Se ha modificado de forma drástica. Seguramente no hay periodo a lo largo de la historia mundial donde las condiciones económicas, políticas y sociales se hayan modificado tan rápido. Y por lo tanto los desafíos son enormes, donde afortunadamente con este bloque hemos logrado pasar de a veces de una lógica de rivalidad a una lógica de cooperación. Y eso, ahora siendo una zona de paz, habiendo consolidado la defensa por los derechos humanos, por las democracias, tiene un valor invaluable, es absolutamente invaluable. Y en ese marco este foro es pensado para trabajar sobre todos esos temas. Y en ese marco fue que cuando tuvimos la presidencia pro tempore en el aniversario de los 30 años, desarrollamos el libro Mercosur, una política de Estado. Y efectivamente, el Mercosur para nuestro país es una plataforma central, es una plataforma para nuestra inserción internacional la más importante. Lamentablemente, no tenemos políticas de Estado muchas políticas de Estado, tenemos pocas, que hemos tenido mucha volatilidad política en las últimas décadas, pero claramente nuestra plataforma de inserción comercial, el Mercosur, ha sido central. Y en ese sentido, bueno, pudimos desarrollar ese libro donde tratamos de reflejar ese fenómeno y tratamos también de exhibir que el Mercosur no se agota en una plataforma de negociación comercial, que si bien para los tiempos que corren, por el crecimiento de los regionalismos, por la erosión del sistema de multilateralidad para resolver conflictos, es central tener una plataforma de negociación económica con el resto de los bloques mundiales y con las grandes potencias que han emergido, como China, como la India. También hace falta resolver muchísimas cuestiones que pasan por encima de la cuestión económica, que fortalecen, generan el territorio fértil para que se desarrollen los negocios que todos tanto queremos. Y en ese sentido, las legislaciones laborales, las cuestiones vinculadas a la salud, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la infraestructura, a las cuestiones financieras, son esenciales para tratar, y es en ese marco donde hemos desarrollado durante estos 25 años este foro que nos sentimos orgullosos de tener y seguir fortaleciendo con espacios de debate y de reflexión como el que estamos tratando de generar hoy. Así que bueno, les agradezco mucho la asistencia y tengo el honor de ser moderador en este panel y como es costumbre, en nuestro querido bloque, vamos presentándonos por orden alfabético, así que tengo el gran gusto de presentar al coordinador nacional de Brasil, el señor ministro Francisco Canabrava. Adelante, por favor. Buen día a todos. Me gustaría empezar por enviar mi saludo al canciller Santiago Cafiero, quien nos ha hecho el honor de participar de la apertura de este evento, señor
embajador Mariano Kestelwein, estimado amigo embajador Gustavo Landiani, coordinador nacional de la PPTA, estimado embajador de Brasil en Buenos Aires, Reinaldo Salgado, estimados colegas de Mercosur. Es, por supuesto, siempre un gusto estar de regreso acá a Buenos Aires. Me gustaría empezar por agradecer a Argentina por esta importante iniciativa de conmemorar los 25 años del FCCP y de reflejar sobre qué futuro queremos para los próximos 25 años. Del punto de vista de Brasil, nuestra mesa redonda de hoy ocurre en un contexto particularmente positivo. Después de las elecciones en Brasil, empezamos el mes de enero bajo el nuevo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien siempre ha tenido la convicción de que el Mercosur y la integración regional tienen que estar al centro de la política externa brasileña. Y de hecho, esta visión va mucho más allá que su convicción personal. La integración latinoamericana es, de hecho, un imperativo que emana de nuestra propia Constitución Federal, que ha sido creada en nuestra democracia en 1988. Y como lo mencionó el embajador Kestelwein, el Mercosur es una política de Estado de Brasil, y así tiene que ser. Tiene que ser por diferentes motivos en diferentes dimensiones. Desde su concepción, el Mercosur, como también menciona el embajador Mariano, el Mercosur siempre ha sido el más ambicioso proyecto de los países de nuestro bloque. Nosotros sabemos que la dimensión económica y comercial del Mercosur siempre ha tenido una gran relevancia, por supuesto, pero quizás con más visibilidad que la dimensión política y social. Al momento de la creación del Mercosur, de hecho, había razones importantes. Si miramos con los ojos de hoy, al momento de la creación del Mercosur, de hecho, fue un paso que tiene un contexto histórico y político que tiene su relevancia, aunque miremos solo por la perspectiva económica y comercial. El momento de la creación del Mercosur todavía no existía el NAFTA. El NAFTA fue creado en 1994 y técnicamente hoy incluso ya ha sido reemplazado por el USMCA. La Unión Europea no existía como es hoy. La Unión Europea en aquel momento todavía existía como la Comunidad Económica Europea. Así que el hecho que el Mercosur ha sido concebido incluso antes de la formación de otros grandes bloques. Miremos los grandes acuerdos comerciales que existen en Asia hoy. Tampoco existían en aquel momento. Esto revela que tenemos una voluntad de pensar de manera ambiciosa y de manera concreta en nuestra región y de una manera que tenga impacto directo en nosotros. Creo que igualmente relevante es que Mercosur fue el producto de las democracias en nuestra región. Todos nosotros habíamos superado y rechazado la dictadura en nuestros países, y esto tiene en sí mismo un sentido que tiene que ver directamente con la dimensión del FCCP hoy. Nuestra capacidad de crear nuestro espacio de integración política, económica y social ha producido efectos tremendamente importantes en nuestra región, con importantes elementos geopolíticos. Al contrario de lo que observamos en muchas otras regiones del planeta, nuestra región
en nuestra región nosotros podemos ofrecer una muestra, un modelo de que la integración es un camino mucho más deseable que las rivalidades. No hay ningún exagero, y acá estoy repitiendo y coincidiendo con lo que el canciller ha mencionado. No es ningún exagero decir que el Mercosur ha sido un instrumento seminal para garantizar y asegurar la paz y la democracia en nuestra región. Así que el Foro de Consulta y Concertación Política, creado hace 25 años, está plenamente inserido en estos diferentes contextos de diferentes dimensiones. Hoy el FCCP tiene a su cargo el seguimiento de las actividades de diversas reuniones ministeriales y de alto nivel, así como de otros foros y reuniones especializadas que tratan de temas de repercusión política y con impacto concreto y directo en nuestras poblaciones, en temas relevantes como derechos humanos, cultura, educación, salud, migración, muchas otras que abarcan una gran agenda de la agenda ciudadana y social del Mercosur. En mi experiencia personal como director de Mercosur de la Cancillería de Brasil, yo puedo reconocer que la participación en las reuniones del FCCP me permiten darme cuenta de los temas que los temas llevados en el Mercosur tienen una amplitud y una diversidad que muy pocas personas se dan cuenta. Incluso nosotros mismos que estamos directamente involucrados todos los días con los temas de nuestro bloque. Además, el FCCP es el principal espacio de articulación con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, el IPPDH, acá en Buenos Aires, y el Instituto Social de Mercosur, en Asunción. Los dos institutos conforman lo que podría llamarse la escuela de gobierno del bloque, ya que producen conocimiento, forman funcionarios y ciudadanos de los estados partes y asociados y brindan un apoyo invaluable a los foros sociales y de derechos humanos del Mercosur. En este contexto me permito reafirmar, bajo la nueva administración del gobierno de Brasil, nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de los institutos. Y para hablar de manera muy concreta, estamos trabajando de manera muy clara y concentrada para quitar las deudas que el gobierno brasileño todavía tiene, con el IPPDH y el ISM. Esto es una de las prioridades que la área económica de los ministerios en Brasil ya tienen como marco para quitar estas deudas, aunque nos lleve algún tiempo, pero ya empezamos incluso a arreglar eso. Para concretar el potencial del FCCP, creemos importante buscar una mayor continuidad entre las presidencias. En este sentido, reitero el agradecimiento a la PPTA, que tomó la iniciativa de establecer de manera muy objetiva actividades y prioridades temáticas, las cuales están reflejadas en el programa de trabajo de nuestro foro, que aprobamos ayer. Un importante ejemplo en los últimos años, muy importante, es la continuidad de actividades enfocadas en las mujeres. A lo largo de sucesivas presidencias, el FCCP apoyó varias iniciativas como un seminario internacional, una campaña contra el feminicidio y finalmente la firma en junio del año pasado del acuerdo sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia
de género entre los Estados partes y asociados del Mercosur. Estas son iniciativas construidas en la reunión de ministras de Justicia y la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer, así como coordinadas por el propio FCCP. A partir de este año, con el nuevo gobierno, fue creado también en Brasil el Ministerio de la Mujer. Así que esperamos dar seguimiento y ojalá aumentar la visibilidad de los problemas que enfrentan las mujeres en situaciones de violencia de género. La participación social y la articulación del proceso de integración regional con la sociedad civil y los movimientos sociales es otro eje central de la acción del FCCP. En este contexto es muy positivo que la PPTA está trabajando por reanudar la cumbre social del Mercosur, que representa la retomada de un importante espacio de intercambio de perspectivas y discusión crítica. En la misma línea, el Foro de Consulta Económica y Social también puede ser instrumental para apoyar el FCCP en sus atribuciones de coordinación y articulación con los sectores económicos y sociales, con miras a fortalecer el proceso de integración. Bueno, yo podría mencionar varios otros ejemplos de política de perspectiva transversal. Solo menciono acá el tema de desarrollo sostenible que el Mercosur ha creado el semestre pasado bajo la presidencia de Uruguay. Creamos un grupo de trabajo específico para eso. Y por supuesto no quiero dar la impresión de que creemos que en Mercosur está todo perfecto. Nosotros sabemos muy bien que tenemos muchísimo que mejorar. Y al respecto, creo que el FCCP tiene en su agenda la importante tarea de discutir la mejora de su percepción, de la percepción del Mercosur e informaciones sobre el Mercosur en los medios sociales. Hay un gran desconocimiento sobre qué hace el Mercosur y la tarea, el desafío es nuestro de asumir cómo podemos encontrar respuestas y soluciones para la falta de desconocimiento sobre el Mercosur. Bueno, en conclusión y como reflexión para los próximos 25 años, a nosotros nos da una gran satisfacción por saber que el área política y social del Mercosur no está reducido a una concepción abstracta de buena voluntad de nuestras oficinas. El bloque sí camina por sus propias piernas, sí funciona desde abajo hacia arriba. Y agradecemos una vez más a la PPTA por esta oportunidad de hacer un balance de los logros y desafíos del FCCP y del Mercosur político, un valioso ejercicio para seguir profundizando la integración regional ciudadana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Francisco Canabrava por sus palabras, muy aleccionadoras. Le pasamos entonces la palabra, por favor, a la embajadora Elena Felip de la representación de Paraguay. Muy buenos días. También mis saludos al canciller Santiago Cafiero, los coordinadores nacionales, al embajador Mariano Castelboin, representante permanente de la República Argentina ante el Mercosur y al ADI, las señoras embajadoras y embajadores que están presentes, a los colegas todos. Voy a tratar de ser breve en honor al tiempo y sé que hay muchos colegas también que tienen que hacer uso de la palabra, pero quisiera hacer un brevísimo repaso de lo que fueron estos 25 años en el FCCP y por eso celebramos también la decisión de la presidencia pro tempore argentina de convocarnos en este encuentro para realizar un poco esa revisión, pero también para ver
qué nos depara el futuro, ¿verdad? ¿Qué pensamos en el futuro? Voy a hablar un poco más centradamente en lo que fue el Foro de Consulta y Concertación Política, que nace a partir de una decisión, la decisión 18/98 del Consejo Mercado Común, y surge esta decisión conscientes de la necesidad de contar con un espacio político en donde se aborden temas referentes al ámbito social, jurídico y cultural de los países. Desde sus inicios, el foro se constituye en un asesor como el máximo órgano, como el máximo asesor del órgano decisorio del bloque del Consejo Mercado Común, profundizando el examen y la coordinación de la agenda política de los Estados partes y ampliando la sistematización de la cooperación en su campo de competencia entre los Estados partes y los Estados asociados del Mercosur. A través de los años y conforme a la amplitud que fue adquiriendo la dimensión política y social del Mercosur, se crearon nuevas instancias como la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del Mercosur, la cual tuvo como misión la creación de proyectos vinculados a la implementación del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur y la reunión de ministros de Desarrollo Social, que coordina políticas y también el desarrollo de acciones conjuntas volcadas principalmente a lo que se refiere el tema, que es el desarrollo social de los Estados partes. De igual manera, en las reuniones especializadas en materia de derechos humanos, justicia, educación y cultura, se originaron proyectos tendientes a profundizar e innovar en estas áreas, mediante la realización de encuentros, seminarios y la creación de comisiones permanentes que tienen a su cargo el seguimiento de temas relacionados a estas materias. El desarrollo de iniciativas que buscaron consolidar la dimensión social de Mercosur y promover el diseño de políticas públicas basadas en los derechos humanos sentaron las bases para la creación del Instituto Social del Mercosur, el ISM, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, IPPDH. El ISM ha buscado institucionalizarse y establecer líneas de acción de acuerdo con las demandas y lineamientos de los órganos rectores intergubernamentales, organizando cursos enfocados en materia social y creando la revista del Mercosur de Políticas Sociales. Sin embargo, aún queda mucho territorio por explorar y su fortalecimiento es sumamente necesario, incluyendo en este aspecto un presupuesto adecuado, por lo que celebramos lo que mencionaba el coordinador nacional del Brasil, ¿verdad?, de tratar de justamente encauzar las cuentas con respecto a estas instituciones, a estos institutos. Y bueno, y ahí también un poco una crítica, ¿verdad? Porque si hacemos una reflexión sobre las medidas adoptadas con respecto a la racionalización de recursos, resulta tampoco paradójico que en medio de los desafíos de la pandemia, en lugar de reforzar la estructura del ISM, la hayamos reducido, no diría al mínimo, para no ser negativa, pero sí tuvo una importante reducción y que entenderíamos que tendríamos que volver a mirar si eso, si el reforzar las estructuras no tendría que ser un desafío en el mediano plazo. Asimismo, el valioso trabajo que realiza el IPPDH en conjunto con la reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur, brindando apoyo y asistencia técnica y elaborando los documentos e insumos necesarios para dicha reunión, nos ha permitido avanzar en la agenda de derechos humanos. Los cursos, seminarios, ciclos de encuentros enfocados en el diseño de políticas públicas en derechos humanos ofrecidos por el IPPDH han contribuido a la consolidación de los derechos humanos como un eje fundamental de la identidad y del desarrollo del Mercosur. Las iniciativas mencionadas demuestran que este espacio político ha servido en el proceso de integración de los Estados partes, trabajando conjuntamente con las instituciones nacionales y otros organismos intergubernamentales,
Por ello, desde las distintas presidencias se llevaron a cabo esfuerzos para fortalecer el foro y darle mayor visibilidad. De esta manera se propuso la revisión de la estructura institucional del Mercosur, que fue plasmada a través de la decisión 0919 y de la decisión 1919. En una primera etapa, la decisión mencionada también creó grupos de asuntos jurídicos institucionales del Mercosur, el GAI, dependiente del Grupo Mercado Común, el cual se encarga de coordinar la reestructuración institucional y procura avanzar hacia justamente una racionalización de la estructura del Mercosur. Lo que reflejan todas estas acciones, ¿verdad? Y lo que quisiera reflejar es el compromiso del foro hacia el crecimiento del Mercosur y dejar, como decían los que me antecedieron en la palabra, no solamente que el Mercosur constituya un espacio económico comercial, sino un espacio que sea capaz de abordar las dimensiones políticas y sociales con el ciudadano como protagonista y especial destinatario de su accionar. Sin embargo, y a pesar de los avances que se realizaron, sabemos y entendemos que la proliferación institucional debería ser objeto de medidas para que la arquitectura actual sea capaz de dar respuestas más eficientes a las necesidades ciudadanas. Una de las acciones que está en proceso de implementación es, como ya se mencionara también, la de dar mayor visibilidad a los trabajos del foro, de modo a que haya un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos de los trabajos que se realizan. Como es de conocimiento, tampoco el foro posee la capacidad decisoria que a lo mejor nos gustaría, y sus funciones son complementarias, ¿verdad? En algunos casos al marco comercial, ¿verdad? Entonces eso a lo mejor también sería un camino que tendríamos que explorar, ¿verdad? Y bueno, no quisiera alargarme en todo lo que, pero que además de la creación sabemos de estos órganos, se añaden otros que también son instancias que generan trabajos adicionales y que están circunscritos en determinados ámbitos muy ligados a las dimensiones políticas y social. Y ahí quisiera dar un especial destaque al Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que es una normativa encaminada a generar regímenes coincidentes en materias que afectan a los ciudadanos de la región, intentando facilitar y agilizar su desplazamiento dentro del bloque, y también el mencionado Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, los cuales generan vínculos interinstitucionales muy importantes y que entonces son cuestiones que creo que, ¿verdad?, son objetivos en que hemos alcanzado ese deseo justamente de un Mercosur más cercano al ciudadano. En lo que se refiere al relacionamiento con los estados asociados, el FCCP está buscando también impulsar una agenda más participativa en lo que se pueda concertar acciones para la efectiva integración a nivel sudamericano, y este no es un desafío menor. Tendríamos que seguir trabajando con los estados asociados en la construcción de una agenda común y esperamos poder ir logrando en ese camino un acervo importante, ¿verdad? Ahora, hace poco se creó un grupo de infraestructura para la integración con una visión conjunta desde lo económico y político estratégico, de todo lo que sea integración física, y como saben, en el caso de Paraguay como país en desarrollo sin litoral, este es un punto central de la agenda. Y bueno, en síntesis, si pudiera sintetizar en algunos objetivos que tenemos y cómo vemos el futuro del FCCP y los desafíos que tenemos por delante, diría que es en la visión de Paraguay es profundizar las acciones del FCCP, entre las que incluiríamos el fortalecimiento de los institutos, incorporar nuevas líneas de acción explorando los temas de la agenda internacional, especialmente en lo que se refiere a los objetivos de desarrollo
sostenible. Como mencionara el coordinador de Brasil, se están realizando, por ejemplo, importantes avances en todo lo que sea materia de género y especialmente en lo que se refiere a la eliminación de la violencia contra la mujer. También diría que es importante rescatar el acervo técnico construido en la región, como se hiciera en este caso que mencioné, en el caso de infraestructura, que era un área en el que Mercosur no se abocó por algún tiempo, pero hoy sí ya contamos con un espacio en donde trataremos estos temas, pero hay otros temas de la agenda que también podríamos analizar y un acervo construido en la plataforma regional que podríamos explorar. Consolidar el relacionamiento del Mercosur y asociados, como había mencionado, y para lo cual creemos indispensable el fortalecimiento de una plataforma sudamericana. También la exploración de las negociaciones externas a través del FCCP, impulsando el diálogo político con terceros estados y bloques. Y por último, lo que también se había mencionado, el fortalecimiento de la comunicación para dar una mayor visibilidad y, por supuesto, la diplomacia pública para propiciar un mayor acercamiento al ciudadano, que finalmente es el ciudadano el objeto de todos estos avances en materia de integración. Muchas gracias. Bueno, muy amable, coordinadora nacional de Paraguay, Elena Felip. Le pasamos entonces por último al coordinador nacional de Uruguay, Luis Bermúdez, y cerrará el bloque con las conclusiones finales el embajador Gustavo Martínez Pandiani. Muchas gracias. Adelante, por favor, Luis. Muchas gracias, señor coordinador, señor moderador, embajador Mariano Gesterbaum, señor presidente pro tempore, embajador Gustavo Martínez Pandiani, estimados Elena y Francisco, señores embajadores, señores legisladores, colegas de la Cancillería Argentina, invitados especiales, señoras y señores, es para nosotros motivo de especial satisfacción participar hoy de este seminario. Felicitamos a la presidencia pro tempore de Argentina por haber tenido la idea de convocar y destacar como debe ser este primeros 25 aniversario de la creación del Foro de Consulta y Concertación Política. Muchas gracias al señor canciller Santiago Cafiero por honrarnos con sus palabras de apertura para esta actividad. A modo de evocación, simplemente, ya en la primera década de creación del Mercosur, digamos la década de más ambición y más actividad negociadora en lo económico-comercial, que inicia a partir del año 1991, un grupo de visionarios, muchos de ellos colegas diplomáticos, entendían que el Mercosur económico-comercial debía tener un complemento, una contracara social, política, cultural. Y así se pusieron a trabajar con insistencia y con muchas ganas, con mucho ahínco, en tratar de formular esta aspiración y esta inquietud tan legítima. Yo en este caso quiero recordar especialmente y con mucho afecto al ex embajador de Uruguay, colega, el embajador José María Araneo. Por lo tanto, este foro de consulta y concertación política del cual celebraremos durante todo este año sus primeros 25 años, creado en diciembre de 1998, es la instancia que se crea a efecto de discutir y concertar propuestas de carácter político, social y cultural de gran importancia para, en definitiva, la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Su creación responde a la necesidad de los países del bloque de convertir al Mercosur en un espacio de articulación regional en un sentido amplio, trascendiendo objetivos exclusivamente comerciales y promover acciones de dimensión política en el proceso de integración regional. Por este intermedio, o por su intermedio a través del foro, ha sido posible construir una agenda muy rica, una agenda local
de manera de poder relevar agendas sociales y políticas en coordinación entre espacios sectoriales específicos. Nada de lo que pueda constituir un interés político y social de los ciudadanos le es ajeno al foro, que nace precisamente con el intuito de un fortalecimiento del Mercosur, promoviendo la cercanía a los problemas cotidianos de sus pobladores. Este espacio político se compone nada menos de 17 instancias sectoriales, tan diversas como cultura, deporte, situación de la mujer, educación, reconocimiento de títulos, movilidad, etc. Por medio de las reuniones de ministros, altas autoridades y reuniones especializadas, se abordan de una manera práctica cuestiones tales como circulación de trabajadores y estudiantes, promoción de acuerdos de seguridad social y residencia, elaboración de proyectos de interés cultural, sanitario y ambiental. La desafortunada aparición de la pandemia demostró cuán importante ha sido la coordinación entre nuestros 4 países para hacer frente a las vulnerabilidades que ocurrieron en las zonas de frontera, especialmente con un impacto sanitario durante los peores momentos de la pandemia. Las tareas del foro son numerosas, trabaja en acciones coordinadas y sistematizadas con la participación de actores del proceso de la integración regional desde un espacio de concertación política. Elabora, negocia y aprueba acuerdos, convenios y otros instrumentos internacionales, diseña la agenda política, social y ciudadana de la integración regional. Coordinadas por el FCCP, se han desarrollado actividades, seminarios y webinarios en temas clave para nuestros países como derechos humanos, seguridad y defensa, cuestiones de género, infraestructura, seguridad alimentaria, recuperación económica y social y producción sostenible. Asimismo, y tal como lo destacaron los colegas anteriormente, cabe resaltar la importancia de la labor de los 2 institutos, los 2 prestigiosos institutos y centros de producción de conocimiento y promotores de capacitación de funcionarios y ciudadanos de los Estados parte y asociados, que brindan un apoyo invaluable a los foros sociales y de derechos humanos del Mercosur. Me refiero al Instituto Social del Mercosur y que con sede en Asunción, y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Buenos Aires. Otro aspecto muy importante que podemos destacar fue la aprobación en el año 2003 de la decisión número 23, que contempla el reglamento interno para la participación de los Estados asociados. Actualmente, vale la pena recordarlo, participan en carácter de Estados asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, y Bolivia participa en proceso de adhesión como miembro pleno, algo que mucho nos reconforta. Hemos definido para este año y programa de trabajo aprobado ayer por la presidencia pro tempore y en la reunión del foro de consulta, potenciar y estimular la participación de los países asociados en las tareas del foro. El Mercosur político ha demostrado ser una continuidad en el proceso integracionista, basado en el hecho de las relaciones naturales de la región, las afinidades más caras, culturales, históricas. El foro de consulta y concertación política ha logrado mantenerse al margen de eventuales discrepancias de matices, funcionando con un ámbito de acuerdo sólido que ha permitido trabajar en temáticas vitales para nuestros países. En pocas palabras, y para quienes quieran tener tal vez un pantallazo, un abuelo de pájaro, una visión del Mercosur, podríamos decir que el Mercosur económico-comercial hace foco en los consumidores y el Mercosur político hace foco en los ciudadanos. Para finalizar, quería simplemente dar identidad y rostro humano, compartiendo con ustedes algunas situaciones que mi equipo en la Coordinación Nacional hemos hecho un rápido relevamiento
y citar 3 o 4 casos de éxito que nos ha tocado llevar adelante y hacer seguimiento en los últimos años. Los nombro y describo rápidamente las situaciones. Don Ernesto Anzalone, uruguayo, se benefició del acuerdo de residencia para nacionales de los Estados partes del Mercosur, firmado en Brasilia en el año 2004. Hoy es psicólogo y hoy reside en la ciudad de Belo Horizonte y ejerce actividades en la Universidad Federal de Minas Gerais. El señor Jorge Godín, en aplicación del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur y el reglamento administrativo para su aplicación, emigró desde Uruguay a Asunción del Paraguay, llegó a ser presidente de la Cámara Binacional Uruguayo-Paraguaya y hoy está felizmente retirado, jubilado en Paraguay. La argentina Sheina Sajdel, estudiante de Economía, cursó un trimestre en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, como parte de las actividades previstas en el Grupo Montevideo. Y finalmente, Sofía López, de 15 años, hace un tiempo participó en el certamen literario Caminos del Mercosur, fue su ganadora y tuvo la oportunidad de conocer Brasilia con otros jóvenes del Mercosur. Son historias individuales, aisladas, pero creo que nos hacen pensar de que estas acciones que a veces parecen un poco lejanas, un poco abstractas del trabajo de la negociación diplomática, de horas de reunión, aterrizan y se plasman claramente en situaciones cotidianas y situaciones de vida que mucho nos complace. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Luis Bermúdez. Y por último, le pasamos la palabra al presidente del Foro de Consulta y Concertación Política por parte de la República Argentina, el embajador Gustavo Martínez Pandiani. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial a mis colegas y amigos, los coordinadores nacionales, a Mariano, gracias por moderar el panel, los embajadores aquí presentes, un gusto tenerlos, diputados de la Nación, diputados del Parlasur, gracias por participar de esta actividad. Muchas gracias a los funcionarios de la Cancillería. Ahí está todo el equipo de América Latina y el Caribe, a quien le agradezco especialmente su presencia y su apoyo. Y también quiero destacar la presencia de los estudiantes del Instituto del Servicio Exterior. Creo que es la mejor noticia de esta reunión porque los próximos 25 años, cuando los celebremos, seguramente ustedes van a estar por aquí. Me toca algo difícil, que es resumir todo lo que aquí se ha dicho, pero les prometo que va a durar exactamente 4 minutos. Porque lo que aquí se ha dicho es altamente valioso, pero también es coincidente. Creo que podríamos resumir en 3 ideas centrales las presentaciones de los coordinadores nacionales y creo que con esos 3 temas centrales cubriríamos el centro de la celebración de los 25 años del Mercosur político. Me gusta más llamarlo Mercosur político que foro de consulta y concertación política en esto de mejorar la comunicación con la ciudadanía, ¿no? Mercosur político se entiende un poco más. Estas 3 ideas son, 1, y quiero decirles también que estas 3 ideas son 3 ejes centrales de la presidencia pro tempore argentina, por lo tanto estamos en una sincronía absoluta. Las 3 ideas que van a resumir este panel son quizás los 3 grandes ejes de la gestión de la presidencia pro tempore de aquí hasta que la entreguemos a Brasil por el mes de julio. La primera de esas 3 ideas es que el Mercosur no se agota en una negociación de aranceles. El Mercosur no es solamente una cuestión de aranceles, de aduanas, de heladeras y de pollos. El Mercosur es, antes que nada, una decisión política que tomaron aquellos quienes crearon este esquema integrador. Una decisión política que tiene un costado económico-comercial central, pero que también tiene un lado ciudadano que en la presentación de nuestros colegas ha quedado muy claro. Justicia, educación, derechos humanos, cuestiones de género, documentos, títulos, cosas que tienen que ver con la gente común, que el día a día significa
soluciones concretas para los ciudadanos del Mercosur. Ese pasaporte que tenemos que dice Mercosur es un símbolo de la ciudadanía Mercosur que queremos impulsar siempre y cada vez más desde esta presidencia pro tempore y que también coincide con lo presentado por los colegas. Más Mercosur político, junto con el resto y quizás más conocido Mercosur económico. Segunda idea fuerza. El Mercosur político es un Mercosur ampliado. El Mercosur político incluye a los estados parte, representados en este panel, pero también incluye a los estados asociados, que van a estar representados en el próximo panel. Somos 11 países los que integramos el Mercosur político, o si ustedes quieren, el FCCP. 11 países que van desde Guyana y Surinam, pasando por la cordillera, pasando por la selva, pasando por el Amazonas y llegando hacia el sur de la América del Sur. Estos 11 países tienen una voz y tienen un espacio para hacerla escuchar en este Mercosur político, y en esto coincidimos con todos los países que somos estados parte. Así que muchas gracias a los representantes de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de todos aquellos que no pudieron estar hoy aquí, pero que sabemos que nos acompañan desde Surinam y desde Guyana. La tercera idea, y voy terminando para cumplir la promesa de los 4 minutos, la tercera idea es que el Mercosur político tiene como objetivo central y casi excluyente, diría yo, lograr que la integración signifique inclusión. El Mercosur político tiene como central objetivo que todos los que se sienten excluidos puedan llegar a sentirse más incluidos a través de esta decisión de integrarnos. Los que se sienten discriminados por cuestiones de género, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, las nuevas minorías, los pueblos originarios, todos aquellos que sienten que no siempre el Mercosur económico los contiene, sepan que tienen en este Mercosur político de 11 países un espacio en el cual queremos incluirlos, en el cual hay políticas públicas subregionales y a veces regionales que están destinadas a esa inclusión. En definitiva, Mercosur político, más allá de los aranceles, Mercosur ampliado, 11 países con estados asociados y Mercosur de la inclusión, por lo cual hemos retomado, como diría, objetivo importante de esta PPT, que vuelva a existir la cumbre social del Mercosur. Hace varios años y por distintas razones no se realiza la cumbre social del Mercosur. Vamos a poner en marcha la cumbre social del Mercosur en el mes de julio o junio, estamos definiendo la fecha. Va a ser de formato virtual, porque sabemos que después de tanto tiempo hay que organizar muy bien la participación, pero queremos que todos esos grupos de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, comunidades organizadas, como me gusta llamarlas a mí, sepan que tienen un espacio para expresar lo que necesitan, y para eso vamos a retomar la cumbre social con el apoyo de todos los países que integran este foro de consulta y concertación política. Con estas 3 ideas, entonces, creo que podemos resumir cuál es el objetivo de nuestra presidencia pro tempore y al mismo tiempo cumplir con mi rol de hacer una síntesis de este panel, que agradezco en forma muy particular a Mariano que haya moderado. Muchas gracias.